Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Les agradecemos su presencia a todos quienes nos acompañan a través de la cuenta de Facebook Live del Banco Central del Ecuador. Estamos en nuestra cuarta semana, en nuestro cuarto evento de encuentros digitales organizados por el Banco Central del Ecuador. El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental en este momento, tanto para la economía nacional como para las tendencias de la economía internacional y para información beneficiosa para todos los usuarios de servicios financieros. El día de hoy vamos a hablar sobre la evolución de los medios de pago, especialmente de los medios de pago digitales en el país. Para el día de hoy tengo el placer de recibir como invitados a este conversatorio al economista Javier Vaca y a la economista Jennifer Rubio. Nos van a acompañar y les voy a hacer la presentación el día de hoy de cada uno de ellos. Jennifer es candidata a PhD en Economía y Empresas por la Universidad de Alcalá, España, máster en Análisis Económico Aplicado por la Universidad de Alcalá también, tiene un posgrado en Microfinanzas de la Universidad Simón Bolívar y es economista por la Universidad de las Américas. Experiencia, actualmente es coordinadora de riesgos en el sistema de pagos dentro del Banco Central del Ecuador y es investigadora del Centro de Investigación de la Universidad de Alcalá, España. También colabora en la Corporación ECOS y ha sido especialista y experta en la Corporación de Seguro de Depósitos. El economista Javier Vaca es docente universitario de la Universidad Andina Simón Bolívar, cuenta con un MBA y una especialización en microfinanzas e inclusión financiera. Es experto en temas de cooperativa, bancos, microfinanzas y organismos no gubernamentales dedicados a la inclusión y al desarrollo del mercado financiero. Es exdirector de la Red de Instituciones Financieras y consultor asociado de microfinanzas inclusivas y de gobernanza. Vamos a dar paso el día de hoy a Jennifer, por favor. Te escuchamos. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes con todos. Qué gusto. Gracias a todos los que nos acompañan en este foro importante para el Banco Central del Ecuador. Es un placer compartir este foro con Javier y Fernando. Espero sea de su agrado la presentación que tenemos del momento. Me permito, voy a compartir. Por favor, si es que se puede ver, ¿sí? Sí, está bien. Sí, confirmado. Muchas gracias. Bueno, el tema del día de hoy es sobre el desarrollo y evolución de los medios de pagos electrónicos en el Ecuador. Este es un tema bastante importante, sobre todo por la coyuntura en la que estamos viviendo, la pandemia, y por ello se evidencia la necesidad de contar con ellos. Primero, quisiera empezar desde lo más básico, definiendo qué es un medio de pago. Un medio de pago es lo que nosotros utilizamos diariamente para realizar el intercambio de bienes y servicios, así como para cumplir con nuestras obligaciones, y básicamente es el dinero en sus distintas formas. ¿Cómo nacieron los medios de pago? Inicialmente fue el intercambio mediante el trueque. Después, con oro, joya, sal. Posterior, se pasó a la acuñación de monedas de oro y plata. En el siglo XVIII después de Cristo, se crean los billetes, siendo este el primer medio de pago basado en la confianza. Esto se creó en Suecia, y algo curioso es que este país, el día de hoy, casi no utiliza ya el efectivo. El siguiente paso es con los cheques. Con los cheques en Inglaterra en el siglo XVIII.
Es hasta el siglo XX que empiezan los medios electrónicos por medio de la creación de tarjetas de crédito en Estados Unidos en el año 1950. Posterior a ello, en Ecuador llegan las primeras tarjetas de crédito entre los años 70 y 80. En el siglo XXI, hasta la actualidad, gracias a las mejoras tecnológicas, a la innovación y al Internet, se ha potencializado el uso de medios electrónicos a través de las transferencias electrónicas, las cuales son el futuro de muchos países y indudablemente del Ecuador. Primero vamos a analizar brevemente cómo se encuentran los medios físicos en el Ecuador. Para ello nos preguntamos cuál es el nivel de efectivo. Actualmente, el nivel de efectivo, las especies monetarias que están circulando en la economía, es decir, los billetes y monedas, llega alrededor de 17 mil millones de dólares, lo cual representa el 29% de la liquidez total que tenemos en el Ecuador. Si es que nos comparamos con otros países, vemos que Ecuador es el segundo país con mayor uso de efectivo. Estamos solo por debajo de Bolivia y muy lejanos a los niveles de Chile, de Brasil, que tienen un nivel de efectivo en relación a su liquidez de alrededor de un 5%. Como vemos, al analizar el nivel de efectivo en la gráfica presentada, en la tendencia de gris, se puede evidenciar que del 2010 pasamos de 4 mil millones a 16 mil millones en efectivo en el año del 2010 al 2019, lo que evidencia que prácticamente se ha triplicado el nivel de efectivo. Sin embargo, al hacer una comparativa con los depósitos que se tiene con los depósitos de exigencia inmediata, es decir, los depósitos a la vista y los depósitos de ahorro que tenemos en el sistema financiero, vemos que el nivel de efectivo es inferior a dichos depósitos. Por otra parte, tenemos los medios de pago electrónicos. Para introducir esta parte, quiero hacer énfasis en algo que ha sido estudiado por muchos documentos y muchas entidades, en las cuales se determina al ingreso per cápita de los países como uno de los factores principales para poder tener una evolución en los medios de pago electrónicos. Entonces, ellos han encontrado que a mayores niveles de desarrollo de las economías es más rápida y más profunda la adopción de estas tecnologías de pagos electrónicos en la sociedad. Para ello, se presenta a continuación, en la tabla que ustedes pueden ver, que países como Suecia tienen alrededor de 400 pagos electrónicos por persona en un año, mientras que Ecuador tiene 7 pagos. E incluso Ecuador nos encontramos, como pueden ver, por debajo de países como Perú, Colombia, cercanos. Entonces, podemos ver que según proyecciones también de varias investigaciones, se puede evidenciar que los niveles esperados de las economías en desarrollo en los próximos años van a ser de al menos 50 pagos electrónicos por persona. Entonces, es allá donde debemos procurar seguir. A continuación, vamos a analizar cuál es el grado de desarrollo de los medios de pago electrónico en el Ecuador. Este indicador es muy común y de uso constante de los bancos centrales a nivel mundial. Para ello, se utiliza el ratio entre todo lo canalizado por medios electrónicos en relación al PIB de la economía. Con ello podemos ver que los medios electrónicos, del monto de medio electrónico del 2010 al 2019 que se está presentando, prácticamente se ha triplicado. El ratio nos puede indicar que en el 2010 los medios electrónicos representaban
0.46 veces del PIB, mientras que al día de hoy, al 2019, representa 1.3 veces, lo cual, como lo indiqué, prácticamente se ha triplicado estos montos canalizados. Sin embargo, a pesar de estos resultados positivos, al compararnos nuevamente con otras economías, vemos que, por ejemplo, Brasil procesa por medios de pagos electrónicos en relación a su PIB 14 veces su monto en PIB. En Colombia, 10 veces, Bolivia, 4 veces, Perú, alrededor de 5, y Ecuador, 1.3 veces, por lo que vamos sacando algunas conclusiones. Adicionalmente, tenemos otro indicador que es bastante importante, en el cual se denomina indicador de rotación del dinero. Este indicador nos permite conocer el número de veces que los depósitos del público que tenemos en las instituciones financieras se movilizan o rotan por medio de los canales electrónicos. Entonces, con ello, podemos identificar que al 2019 los depósitos de exigencia inmediata, nuevamente, como les digo, depósitos a la vista o de ahorro, han rotado por los canales electrónicos del Ecuador disponibles alrededor de 6 veces. Esto comparado con el 2010, los depósitos, los medios de pago electrónico rotaban 2.6 veces, lo cual evidencia obviamente un crecimiento en la rotación de los canales electrónicos. Como pueden ver, los depósitos es la línea azul que tenemos acá, los cuales no han tenido tanta fluctuación. Sin embargo, tenemos un fuerte crecimiento en los medios de pago electrónicos, en los montos canalizados anualmente. Este indicador también nos permite ver con qué eficiencia los sistemas de pago son capaces de poder distribuir y redistribuir el dinero entre varios sectores económicos. Okay, a continuación, estos medios electrónicos, para poder ser circulados en la economía, movilizados en la economía, obviamente se las hacen por medio de transacciones electrónicas, que comúnmente se utiliza a los sistemas de pago para poder canalizar todas las operaciones electrónicas, el denominado medios de pagos electrónicos. Entonces, como pueden ver en la gráfica, existen 3 participantes esenciales en los sistemas de pago, el sistema de pagos del Ecuador. En estos son los agentes económicos y a nivel mundial, perdón. Los agentes económicos, que son las empresas y las personas, que son quienes demandan este tipo de transacciones para obviamente hacer el intercambio, como lo habíamos visto anteriormente. Intercambio de bienes y servicios. El sistema financiero, que es donde tenemos todos nuestra cuenta, nuestro dinero depositado, el cual queremos rotar y pagar a algún agente financiero, y el Banco Central. Entonces, ¿cómo funcionaría como un breve resumen? Es que las personas, el momento que el ordenante, la persona quiere realizar su transacción, va al sistema financiero donde tiene su cuenta. El sistema financiero instruye estas órdenes al Banco Central, donde se compensa y se liquida todas estas transacciones, y finalmente va al cliente receptor o beneficiario, igual por medio del sistema financiero. Con esto podemos ver que el sistema de pagos es necesario para poder materializar la circulación de todo el dinero, que es por medio de estas transacciones electrónicas. En algunos estudios y algunos autores han encontrado que las mejoras en los sistemas de pagos, los avances, innovaciones, entre otras cosas de los sistemas de pago, tienen un efecto directo de causalidad en el desarrollo económico de los países y viceversa.
Entonces, bueno, ahora vamos a revisar brevemente cómo han evolucionado los medios de pago electrónico más comunes en el país. Para ello, primero vamos a analizar el sistema de pagos interbancarios, por el cual se realizan transacciones electrónicas de pago, como su nombre lo indica. Sin embargo, este sistema lo que refleja son todas las operaciones realizadas por los agentes económicos que poseen cuentas en diferentes bancos o entidades financieras. Con ello, también es importante mencionar que este sistema es administrado por el Banco Central del Ecuador. En el sistema participan alrededor de 240 entidades, entre los bancos, todos los bancos, ciertas cooperativas y mutualistas. Diariamente por los sistemas de pagos interbancarios se canalizan alrededor de 400 millones de dólares por medio de 300.000 transacciones. Como pueden ver en la historia, este sistema de pagos interbancarios que inicialmente registra sus operaciones en el año 2002, siendo principalmente el que utiliza este sistema pagos del sector público. Es hasta el 2015 cuando los clientes del sector financiero privado logran hasta superar el esquema de que solo canalizaban operaciones del sector público y acogen más este sistema como medio de pago. Al día de hoy, todas las transacciones que se realizan por el sector financiero privado corresponden al 70% del monto canalizado en este sistema. En el año 2019 se canalizó alrededor de 113.000 millones en su monto por medio de 75 millones de operaciones. El sistema tiene un crecimiento bastante elevado y crece anualmente a un 8%. Y por este sistema se canalizan operaciones de todo tipo, de varios tipos de monto, pero principalmente alrededor del 50% de todas las operaciones que se canalizan por acá por transacciones electrónicas, o sea, es decir, los bancos en esta parte son montos menores a $200. Es decir, que los clientes, nosotros como clientes del sistema financiero, utilizamos en su mayoría para hacer operaciones menores a este monto. Por otra parte, tenemos otros medios de pago electrónico bastante comunes, como son las tarjetas de crédito y de débito. Las tarjetas de crédito actualmente al 2019 canalizaron un monto de 13.000 millones en el año. Mensualmente alrededor de 1.000 millones. Las tarjetas de crédito en el periodo analizado en 5 años han tenido un crecimiento de un 44%. El monto promedio por transacción que utilizamos nosotros como agentes económicos para realizar transacciones es de alrededor de $65. Al día de hoy existen 3.4 millones de tarjetas de crédito, lo que es un equivalente al 20% de la población. Y se puede destacar que las tarjetas de crédito, el uso de tarjetas de crédito también tiene un crecimiento bastante importante anual, en promedio de un 14%. Como podemos observar, las cifras de los pagos realizados por medio del SPI, pagos interbancarios como medio de pago, versus lo canalizado por tarjetas de crédito, podemos ver que el SPI
o las transacciones o los pagos interbancarios son superiores en alrededor de 5 veces más que que el consumo de tarjetas de crédito. Por otra parte, tenemos las tarjetas de débito. Por su parte, al momento, en la actualidad, se procesa alrededor de 2.000 millones de dólares, el cual también ha presentado un crecimiento anual promedio elevado de 17%. Existe la transacción que nosotros como agentes demandamos o hacemos normalmente con nuestras tarjetas de débito es de alrededor de $31. Al día de hoy existen como 7 millones de tarjetas de crédito emitidas, las cuales representa un equivalente a un 45% de la población. Por otra parte, tenemos otro medio de pago, que es el cheque. El cheque, por muchos años, fue uno de los principales medios de pago en el Ecuador. El cheque anteriormente equivalía 5 veces más que lo que se canalizaba por las transferencias interbancarias, por pagos por el SPI. Es hasta el 2015 cuando el uso del cheque empieza a disminuir en la sociedad. Como podemos ver, justamente ahí se marca en la gráfica. La reducción actual promedio anual del uso del cheque es de alrededor de 4%. Y al día de hoy, las transferencias electrónicas, lo que se canaliza por el SPI, que fue lo que revisamos, duplica los montos canalizados por los cheques. Sin embargo, los cheques persisten porque es algo tradicional en la economía ecuatoriana. Y algo interesante es que a nivel mundial también existe esta tendencia a la baja del uso de cheque y se tiende al profundizar el uso de los medios electrónicos. Haciendo un resumen breve de los medios de pago analizados, podemos ver que estos son montos mensuales promedio que se canalizan por cada uno de los medios de pago analizados. Podemos ver, puede ser una radiografía de la preferencia que nosotros como agentes económicos al día de hoy tenemos. Se ve que el efectivo permanece en nuestra economía como el primer medio de pago utilizado por todos nosotros, siguiendo por los pagos interbancarios, posterior el cheque, las tarjetas de crédito y por último las tarjetas de débito. Con esto podemos ver que la economía ecuatoriana ha avanzado mucho en la implementación de medios de pagos electrónicos. Sin embargo, están creciendo a tasas elevadas, como veíamos, un crecimiento anual promedio de las transferencias de los pagos interbancarios de alrededor del 8%, los cheques tienden a reducir, las tarjetas de crédito están creciendo alrededor del 14%, las tarjetas de débito están creciendo su consumo alrededor del 17%. Entonces son tasas que son representativas para la economía. Sin embargo, como vemos, tenemos todavía mucho trabajo por realizar. Ahora, esto como algo adicional, realmente nos causa mucha curiosidad conocer qué pasó con los medios de pago analizados durante las épocas de pandemia, entre abril y mayo. Como vemos, los pagos electrónicos sí han sufrido una reducción de alrededor de un 25% en los pagos realizados por este instrumento de pago. Sin embargo, las operaciones han crecido. Lo que quiere decir es que el uso de este canal de los pagos interbancarios se ha intensificado. Sin embargo, las operaciones son por montos más pequeños, como
como resumen a lo que ha pasado con los pagos interbancarios. Por otra parte, tenemos el uso del cheque. Como pueden ver, una gran caída durante los meses de abril y mayo, alrededor de un 67%, que representa como 6.000 millones, respecto a lo que se canalizaba en los mismos meses del año anterior, en el 2019. Por otra parte, tenemos el dinero en efectivo, el cual ha incrementado los últimos meses de pandemia. Lo que quiere decir es que la gente en los primeros meses de pandemia pudo haber demandado demandó dinero. Sin embargo, actualmente ya todo se está devolviendo al sistema financiero. Por último, algo aproximado al consumo de tarjetas de crédito puede ser las adquiriencias analizar el consumo, cómo fue el consumo en algunos establecimientos. Como podemos ver en el caso de vehículos, tuvieron una reducción entre lo que facturaban en febrero versus abril de alrededor de un 90%, en restaurantes de otro también 90%, en vestimenta, algo que comúnmente nosotros estamos preguntándonos. El supermercado, sin duda, es el que menor reducción en su consumo obtuvo. Con esto, un poco hemos introducido cómo se encuentran los medios de pago electrónicos en el Ecuador, en su evolución estadística que tenemos, y con esto concluyo yo. Gracias. Muchas gracias, Jennifer, te agradezco. Recuerdo a todos las personas que nos acompañan que el Banco Central del Ecuador en su página web tiene mucha información estadística, y especialmente hay un micrositio de información estadística donde ustedes pueden encontrar información de los sistemas de pagos, donde pueden observar esta información y otra, con el objeto de que puedan hacer análisis y estudios y que puedan hacer prospecciones e investigaciones en referencia a esta materia. Tengo el gusto de dar paso a Javier Vaca. Por favor, bienvenido. El tiempo es tuyo para ti. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los que nos están escuchando. Procedo a compartir solo mi pantalla, si me dan un momentito. Ya. No sé si se puede ver bien, si alguien me confirma. Está bien, se ve bien la presentación. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, un poco a mí me han encomendado el hablar sobre el desarrollo y la evolución de los medios de pago electrónico ya desde el punto de vista de la inclusión financiera, ¿no? Muy buena, digamos, la exposición que realizó Jennifer, porque nos muestra cuál es el panorama, y un poco la inquietud que creo que a muchos nos queda es por qué en Ecuador no se están usando los medios de pago electrónico como en otros países, ¿no? Tiene que ver esto también con el tema del acceso a los mismos, y otro es el uso, porque podemos tener acceso, pero muchas veces no necesariamente quiere decir que los utilicemos. Entonces mi exposición se va a enfocar a algunos aspectos, algunos tips que pueden ayudar a explicar esto, o algunas pistas sobre en qué deberíamos ir trabajando para este asunto. Un poco siempre dentro de lo que es el concepto de la inclusión financiera, enfoque en el que se tienen que centrar las instituciones que quieran llegar a esta población que todavía no accede a servicios financieros, es el enfoque del cliente al centro, ¿no? O en inglés el customer centricity. ¿Qué quiere decir esto? Que un poco lo que tenemos que hacer es centrarnos en cuál es la preferencia del cliente. Yo tengo siempre un ejemplo cortito aquí, que es la necesidad, por ejemplo, de zapatos deportivos y cómo esto ha cambiado de generación en generación. Cuando en mi generación, por ejemplo, éramos pequeños, teníamos un par de zapatos para hacer deporte. Máximo los teníamos en color blanco o en color negro, y con eso jugábamos fútbol, básquetbol y nos íbamos de paseo, etcétera.
En cambio, ahora cuando a un niño se le pregunta, bueno, y necesitas un zapato deportivo, ahí viene toda una gran explicación, ¿no es cierto? ¿Para qué quieres? Si es para jugar fútbol, hay un estilo, una marca, depende si es para fútbol en césped, en tierra, en cemento, en zonas húmedas, etcétera, y de ahí los colores, las marcas, el modelo, etcétera. Esto es el enfoque del cliente al centro a nivel empresarial. ¿Cómo me ajusto a la necesidad específica de mi cliente para que él me prefiera? ¿Sí? Versus la competencia para yo resolverle una necesidad y que el índice de satisfacción sea extremadamente alto porque no logra en otro lugar. En ejemplos, llega aquí hasta que uno puede customizarse el zapato y pedir por orden, ¿no? En esta fábrica de zapatos, pues uno puede elegir entre varios modelos e ir armando, ¿no es cierto? Va seleccionando opciones, le da el color, la personalización, el nombre, incluso hay una empresa en donde uno puede escanearse la planta del pie para que le hagan un zapato a la medida. Obviamente este es el extremo más grande y bueno, dirán, ¿por qué habla de zapatos si queremos ver la inclusión financiera? Porque el tema de la inclusión financiera es igual. ¿Cuál es la necesidad que tiene ese potencial usuario del sistema financiero o el usuario actual para usar los servicios y por qué no usa lo que yo le estoy dando? Porque si yo produzco un zapato no se quiere poner, de pronto no es lo que él necesita, ¿sí? Sobre los modelos disruptivos se ha hablado mucho. Aquí yo solo hago una primera reflexión. Ustedes deben conocer ahí el BNB que le acusan de haber matado la industria hotelera, que Apple mató lo mismo a la industria de la música, que Amazon no mató a otros minoristas. Realmente no fue Amazon, ¿no? Sino el mal servicio, que Netflix mató a Blockbuster. ¿Por qué murió Blockbuster, por ejemplo? Por los ridículos cargos de pago de la tasa. Bueno, los que conocimos a Blockbuster, ¿no? De pronto la generación que viene ni ha de saber qué es Blockbuster, pero era el alquiler de películas para reproducirlas en casa, que era un monopolio casi, o la última tecnología. Aquí la gran reflexión, ¿cuál es? Que la tecnología en sí no es el verdadero disruptor, es solo un canal. Centrarse en el cliente sí lo es, ¿sí? ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué quiere la persona? ¿Qué quiere el usuario financiero? Y la solución que yo le tengo que dar tiene que ir con esta frasecita que yo le pongo ahí, que dice directo al proceso. ¿Qué quiere decir esto? Lo más simple, ¿sí? Ahora que tenemos la tecnología touch en nuestro celular, tablets, etcétera, mientras menos botones aplaste y menos tenga que digitar, acordarme de claves, recurrir a números, etcétera, va a ser más fácil. Por eso muchas aplicaciones ahora se centran en, léame la huella y autentifíqueme, perdón, por ahí. Y obviamente la tecnología está disponible para eso. O sea, mientras más fácil, mejor. Si yo entro a una aplicación, a un modelo, a hacer una transacción y me demoro más de 40 segundos, lo que dice es que las personas de CEP te dicen, no, no, voy a hacer con mi método porque ya estoy gastando mucho tiempo, no sé por dónde estar. Entonces acuérdense de esta frasecita, ¿no? Directo al proceso. Es cuando entramos a una página web a buscar algo y lo que más necesitamos está ahí. A dar un clic, después damos otro clic y logramos obtener una compra. Muchos de ustedes deben haber también comprado en línea. Mientras menos botones aplastes, mejor. Si ya se empieza a complicar, que ponga el modelo que después, al final, ya cuando voy a finalizar y encontré lo que quería, me sale un mensaje de disculpe, no he tenido en stock. Hasta ahí llegamos, ¿no? Y es lo que muchas veces pasa y eso más bien es contraproducente con el usuario. Entonces, esto de centrarse en el cliente y directo al proceso a veces no funciona con genéricos. Yo tengo que hacer una segmentación porque no necesariamente lo que prefiere la persona A es lo mismo que prefiere la persona B, o la manera de realizar una transacción financiera de A no es lo mismo lo que necesita B. Y probablemente en el modelo de negocios necesite varios caminos, varias preferencias e incluso iniciar una transacción en un camino y terminarlo en otro. Por decir algo, si mi hijo me pide dinero, sí, en efectivo, yo puedo hacer la transacción en mi celular y que él retire en un ATM que le quede cerca de la universidad, por ejemplo. Ahí estoy utilizando dos canales diferentes, pero estoy cumpliendo con una sola transacción para dos sujetos con preferencia diferente. El uno necesita efectivo y el otro necesita hacerle la transacción. Entonces, todo esto se analiza cuando yo
empiezo a segmentar, ¿no es cierto? Entonces, justamente después de hacer esta perspectiva de cliente al centro para saber lo que quiere, yo debo atender por segmentos, ¿sí? De objetivo de población, porque puede haber un segmento que ya estamos atendidos. O sea, ya tengo mi app en el celular, tengo mi tarjeta de débito, no necesito más. Si mañana me llaman a ofrecer billetera electrónica, ve, ahora tenemos la transferencia X, otra tarjeta Y, yo digo, no, ya tengo, no necesito, gracias. Más bien, me molesta que me ofrezcan cosas que ya no necesito. En cambio, una persona que no ha hecho uso, que le llamen a ofrecer algo que le va a solucionar un problema real, va a decir, gracias, eso necesito. Entonces, el producto, la segmentación, el mercadeo, tiene que dirigirse específicamente a grupos de personas. Ahí hay varios factores que influyen para segmentar. Uno ya es el cambio en el comportamiento y generación de clientes. O sea, alguien de la generación Z no tengo que explicarle mucho. Él investiga y él obtiene lo que necesita porque tiene todos los medios digitales y es nativo. O sea, ni siquiera tengo que darle un intro, ya solo moneando, investigando, él logra resolver casi todo lo que hay. Pero obviamente ya tenemos la generación Y, X, Baby Boomer y la generación silenciosa, ¿no? Entonces, cada uno póngase a ver, por ejemplo, para usar redes sociales. A veces podemos decir, no, es que nuestros padres ya no lo utilizan, pero no es que no lo utilicen, es que no saben, no son nativos. Hay que enseñarlos porque tienen la necesidad. No sé a cuánto les ha pasado que sus padres o abuelos, el momento que se les enseña a usar Facebook, pasan muy entretenidos porque logran contactar amigos, logran ver noticias, logran ver videos. Ahora en esta pandemia al menos, yo creo que más de uno aprendió o tuvo la paciencia de enseñar y se da cuenta que no es que existan barreras reales. A veces el desconocimiento es la peor barrera, o el miedo o la resistencia a decir yo no soy para eso. No, no. El rato que aprenden, digamos, van mucho más allá, pero es una manera de segmentar. A cada uno de estos yo le puedo enseñar de diferente manera. Lo otro, y guardando la distancia, solo he puesto un gráfico, es lo rural y lo urbano, ¿no? Pero dentro del urbano hay lo urbano que tiene acceso a todos los servicios y lo urbano marginal que no tiene muchas veces acceso. Hay ciertas parroquias consideradas urbanas donde no hay cobertura, por ejemplo, de señal de internet vía celular. Y hay zonas consideradas rurales donde sí hay cobertura. Entonces, a veces no es una división con una línea, sí por características de cliente. Yo diría más por la distancia, ¿no? Que a veces es la distancia a cuánto me queda una oficina de una institución financiera o un canal electrónico, y también la densidad poblacional, porque para una institución financiera poner un canal necesita mínimo X potenciales usuarios para que sea rentable. Entonces la estrategia ahí va a tener que cambiar también, y la segmentación va a variar. Igual podemos hacer segmentos por grupos excluidos, por nivel económico, por nivel de educación, etcétera, pero para cada uno tiene una característica diferente y está demandando algo muy específico. A este se suma la transformación digital, que ya las cifras que vimos anteriormente vemos que ya otros países están muy avanzados, o sea, la tecnología está ahí. El tema es por qué en Ecuador, si la tecnología que está ahí no logramos los niveles o estándares que tienen otros países. Es que la transformación digital no solo es tecnológica, tiene que ver con estrategias, con liderazgo, con anuncios, con la manera cómo hacer el marketing. Y, por ejemplo, esto del marketing podemos poner ejemplos, ¿no? En plena pandemia se necesitaba comprar por internet. Realmente, antes muy pocas instituciones le pusieron la importancia del caso, pero muchas otras vieron que ya tenían su página virtual y no transaccionaban, y de pronto pasa la pandemia, con un poquito de mercadeo, vieron que el nivel de transaccionabilidad se les elevó, pero que sus servidores no soportaban. ¿Sí? ¿Por qué no se nos ocurrió antes darle un poquito más de publicidad, ¿no? O muchas empresas invierten en su página web transaccional, pero nadie se entera que ya están vendiendo en línea. ¿Sí? Y está ahí semi muerta la página después de una gran inversión. Es que el modelo es integral, o sea, la transformación digital no solo es de los pagos, no solo es de la página del e-commerce que lo llamamos, ¿sí? Después del tema del análisis y cómo hacer negocio. Entonces, estos modelos integrales no son completamente entendidos por las instituciones, o solo piensan que es tecnología. Ya me compré la app,
me compré la página web, invertí en la billetera, compré nuevos cajeros, tengo cajeros ahora inteligentes, me cambié de sistema, no. El tema es cómo yo mercadeo, articulo y hago que se forme un ecosistema. En canales digitales tenemos, yo diría todos ahora en Ecuador, ¿sí? Desde lo que son finanzas en el celular, finanzas en el web, el pago persona a persona, que es algo muy interesante, sí, que ahorita lo realizamos nosotros por medio de generalmente de transferencias interbancarias, pero esto debería llegar a que pueda hacerlo yo, por ejemplo, de celular a celular, incluso con medios de pago alternativos, ¿no? El, el retail banking, que es la venta, digamos, ya ligada mucho al e-commerce o al detalle, lo que son los en POS, los lectores de tarjetas, ¿no? Tarjetas de débito, tarjeta de crédito, que ahora yo los puedo simplemente conectar al celular, porque el celular, digamos, ya tiene el cerebro para hacer las transacciones. Entonces solamente necesito conectarle un lector de tarjetas, aunque ni eso debería, porque las tarjetas de crédito con chip pueden comunicarse también con el celular, ¿no? No necesariamente pasarles por la banda como está en el gráfico. Y con eso podría tener corresponsales solidarios. ¿Qué es el corresponsal solidario? Bueno, el corresponsal solidario es para cooperativas, el corresponsal no bancario es para banco, pero eso es de todo el tema de mi vecino, el Banco del Barrio, la cooperativa Jardín Sueño tiene ahora Mi Jardín, digamos, eh, que vemos que eso logra acercarse notablemente al cliente bien manejado y con una estrategia, ¿no? Tarjetas de débito y crédito hay. Los ATMs, pero más allá del ATM vienen los recicladores y los dispensadores, que son conceptos relativamente nuevos. Ustedes deben haber visto los principales bancos del país. Tiene un reciclador. ¿Qué es un reciclador? El que me permite ingresar dinero, ¿sí? Entonces ya es de doble vía y muchas personas todavía no sabemos que ya existe eso y que es totalmente confiable. O sea, porque ¿cuál es el temor? Es que puede ser que ingrese un billete y no me reconozca, no me devuelva, etcétera. ¿Y a quién reclamo si estoy frente a una máquina? No. Y hay pantallas donde yo puedo hablar con un oficial y más vale todo tipo de transacción electrónica tiene estándares para que quede registrado y es muy, muy seguro. El tema de dispensadores, ¿qué es dispensadores? O sea, cajeros, como decir, sin teclado, que yo puedo activarlos por cualquier medio de pago, sea finanzas celulares, sea desde el computador, desde el celular, desde otro dispositivo, y que yo solo retiro efectivo, ¿sí? Entonces pueden ser unas cajitas más chiquitas. Y lo que son kioscos transaccionales, que son pantallas touch multiservicios, casi que puede ser una agencia móvil, ¿sí? Controlada por un robot o una computadora o por una asistencia remota de una persona. Eso hay aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, porque de pronto pueden decir, no, es que eso todavía no llega. No, no, ya llega. Más bien, el problema es otro. La tecnología, digamos, no es el inconveniente. Y ahí he puesto dos temas, ¿no? Primero, directo al proceso. Que esto, nuevamente, si yo entro en un aplicativo y a mí me ha pasado recientemente abrir la cuenta en otro banco del que venía usando porque me parecía que de pronto el trámite era más fácil, pero cuando me puse a tratar de hacer una transacción, qué complicado. Primero porque debía tener un navegador específico, es decir, tuve que bajarme una versión de un navegador específico. Segundo, tenía que bajarme un programita para que me haga el token. Tercero, había que configurar ese navegador para que me permita navegar y después el menú era bastante difícil. Entonces, y yo tenía ganas de cambiarme ese rato a otro. Mientras hay otros aplicativos muy intuitivos, ¿no? O sea, que basta el password, me llega una verificación al celular, lo ingreso rápido, directo del teclado del computador, porque hay otros que te muestran un teclado ahí que te salen las letras en desorden y te demoras. O sea, si te demoras, no es directo al proceso, te confunde. O entras a la página web del banco y la cooperativa, ¿y dónde estará el web transaccional? ¿Sí? Han estado refundido dando 2 clics en una esquina por abajo. Sin embargo, me están mostrando la misión, la visión institucional que a mí como cliente que quiero hacer una transacción no me interesa. De pronto a otras personas sí, entonces pongan un botón nuestra historia y el que quiera investigar de la institución irá por allá. Pero la mayoría de gente cuando entra a una página web de una institución financiera, ¿qué quiere? Ver los servicios, transaccionar. Y el segundo tema es del costo-beneficio. A ver, ¿cuánto me cuesta hacer una transacción? Ya todo nos ha pasado, ¿no? Si tengo que sacar un monto pequeño de un cajero automático, busco un cajero de mi banco o de mi cooperativa porque ahí no me cuesta. Porque si voy a otro que está más cerca,
me cuesta 50 centavos. Entonces yo prefiero caminar 4 cuadras o sacar montos más altos de dinero o pagar con la tarjeta de débito. Entonces hay que ver ese tipo de barreras. Lo mismo para tarjetas de crédito. Incluso hay algunos locales que dicen, si me paga con tarjeta de crédito está el precio, si me paga en efectivo, le puedo hacer un descuento de X porcentaje. Esto tiene que ver con los costos. Entonces ese también puede ser otro limitante. Y otro limitante del costo-beneficio, aunque ni debería mencionarlo mucho, pero es el tema de la facturación, ¿no? Que si pago con un medio de pago electrónico, de ley debe haber factura. En cambio, si puedo utilizar efectivo, podría todavía evitarse eso, lo cual no es deseable para la sociedad ni para el Estado, pero es que así funciona la lógica también de las personas. Incluso a nivel transaccional, todas las transacciones que lleva por el sistema financiero queda ya en un registro, pero las transacciones en cambio que se hagan en efectivo no quedan en ese registro. Entonces por ahí vienen otro tipo de costos y beneficios que nos lleva a otro tipo de discusión, digamos. Pero, ¿qué hacer, no es cierto? Con este tema es entender que hay una disrupción aquí sí, de que yo debo atender las necesidades integrales del cliente y brindar soluciones. Y es un cambio, ¿no? Ya el mercado tradicional cada vez es menor porque la mayoría ahora de canales también que yo prefiero para informarme o para demandar información son dirigidos y el marketing digital sí logra la segmentación. Entonces, con mercadeo digital, la comunicación es bidireccional. Yo puedo saber si un cliente está satisfecho o no en ese momento. Cuando hago tradicional, simplemente lanzo un anuncio y no sé a quién llegue, si entendió o no. Puedes medir y analizar el impacto de estrategias. Son los usuarios los que buscan la solución. Entonces, con mercadeo digital, ellos encuentran. En cambio, cuando es el marketing tradicional de llamadas, televisión, radio, nos sentimos interrumpidos. O sea, esas llamaditas que nos llaman a ofrecer cosas que necesitamos molestan, ¿no? Y el marketing digital educa y entretiene al usuario, ¿sí? En cambio, el marketing tradicional no piensa en el usuario. Entonces, si educamos y pensamos en el usuario, ahí viene la clave. Estamos en la era de la información. Con Facebook, por ejemplo, podemos hacer una ultra segmentación. Si podríamos comparar después el acceso a servicios financieros contra el acceso a Facebook, vamos a ver cómo cubrir la brecha por redes también, ¿no es cierto? Porque el avance que tiene Facebook, o sea, podrán decir es que no hay cobertura, es que no hay internet, etcétera, pero hay gente que tiene cuentas de Facebook en esas zonas. Entonces, obviamente, a algún rato se conecta, ¿sí? Si no tuvieran, no hubieran habido. Entonces, los millones de usuarios en Ecuador que tienen Facebook, de alguna manera, logran acceder a la red. Entonces, hay una pista y por medio de Facebook puedo yo realizar una ultra segmentación y definir puntos muy específicos y canales. O con el Google Analytics, ¿no? ¿Quién no tiene una cuenta Gmail o una cuenta de correo electrónico, digamos, de estos temas? Entonces, esto es lo que están haciendo sí, muy bien otros países, que están basando en estos motores de inteligencia y llegando a la necesidad del cliente. De las tendencias, lo que ya les mencioné, aquí hay ejemplos que ustedes lo ven, ¿no? No voy a mencionar las marcas, pero ahí se ven en las fotos. A nivel tecnológico ya tenemos todo. ¿Sí? Entonces, el tema ahí está todo lo que les mencioné, los kioscos, los dispensadores, los recicladores, la atención virtual, etcétera. A nivel tecnológico no es el problema. El tema es cómo llegamos al cliente. Y aquí está una gran pista y lo que les decía del Facebook, ¿no? Obviamente Facebook es dueño de WhatsApp, se compró WhatsApp, digamos. Y salió como gran noticia que dentro del menú de WhatsApp ya van a habilitar el WhatsApp Payment. ¿Qué es? Que yo estoy en WhatsApp, me llegan a vender algo, hago clic en este botón Payment y puedo realizar un pago. Y compré. No necesito entrar en una página de una institución financiera, ¿no? No necesito entrar en un marketplace o en un e-commerce, no. Simplemente WhatsApp, que cuántos también manejan WhatsApp, casi yo diría más que los que manejan Facebook probablemente. Pero si esto se llega a dar, esto ya salió el piloto en Brasil, ¿no es cierto? Y suspendieron el piloto porque algún problema tuvieron a nivel con el gobierno, no sé, debe haber sido algo de control probablemente. Pero esto es directo al proceso, esto está adecuado totalmente al cliente y es muy simple de utilizar. Entonces, el momento que yo haga pagos así y el momento que pueda hacer transferencias,
que nos haga no solo el payment, sino el transfer. ¿A quién quieres transferir dinero? Y le mando dinero por WhatsApp, imagínense. Sí, lo mismo que les decía, si yo quiero mandarle dinero a mi hija que está en la universidad porque necesita efectivo, mándame un WhatsApp, una transferencia. Obviamente el botón después se encarga de ver a dónde transfiero según lo que yo le haya configurado, ¿sí? Pero por ahí, digamos, es la tendencia. Ahora, ¿cómo llego a estos excluidos del sistema? Entonces, aquí sí, ¿cuál es el principal problema desde mi punto de vista, obviamente, en Ecuador? Uno, a nivel de gobierno, el tema de legislación y políticas para inclusión y el mismo gobierno con su iniciativa de gobierno digital, que es muy interesante, de que la mayoría de trámites sean digitales y con pagos digitales, o sea que para hacer cualquier transacción con el gobierno ya se permite esto. Yo creo que esta pandemia nos dejó una gran lección porque muchos portales del gobierno enseguida respondieron. El Banco Central mismo con el tema de las firmas electrónicas, veía también estadísticas de cuántas firmas electrónicas se demandaron por la pandemia, subió notablemente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no es necesario firmar documentos si es que yo tengo una firma electrónica reconocida y habilitada. Eso ya me ahorra un montón de trámites y si con eso se liga ya el pago o la transferencia inmediata, pues está bien. Políticas del gobierno, por mencionarles algo, estandarización de transacciones. En Colombia, por ejemplo, para hacer cobros de tarjetas de crédito o de débito, existe un solo POS. ¿Qué es el POS? Estos aparatitos donde ingresas la tarjeta. Aquí, en cambio, ¿qué te preguntan? ¿De qué banco? Y sacan 3 aparatitos, 4 aparatitos. ¿Por qué? Porque los canales de comunicación son distintos. Entonces, hay un banco que tiene el canal A, otro que tiene el canal B, otro el canal C. Sí, para tarjetas de crédito, pero pensemos, para tarjetas de débito hay bancos que tienen su propio lenguaje. Después llegan y coinciden con Banred, ¿no es cierto? Que es la autopista que crearon los bancos, que también acceden a algunas cooperativas, pero ya hay 2 puntos, digamos, que tengo que atravesar. Y yo le llamo para comprender, digo, hay una autopista y hay varios peajes. Si yo pago un peaje en mi cooperativa, si yo pago otro peaje por acceder a Banred y otro de vuelta, ¿no es cierto? Si estoy mandando la transacción a otra institución y otros peajes, se me encarece la transacción. Entonces, o le cobro al cliente o asumo como institución, lo cual puede ser que ya no sea un negocio para las instituciones, ¿sí? Entonces, si hay varios peajes o varios sistemas de transaccionalidad, lo que son los switch transaccionales famosos de que hablan, se encarece el sistema. Lo ideal y que alguna vez el Banco Central mismo quiso proponer o propuso, más bien era de tener un switch universal en línea, ¿no es cierto? Con el sistema de pagos interbancarios, pero totalmente en línea y al instante, ¿sí? Pero por A o B el proyecto no progresó, pero eso podría haber sido una gran solución de acceso al sistema. También obviamente hay intereses de las instituciones de preservar sus mercados, sobre todo instituciones grandes y que son sus estrategias totalmente legítimas, porque el momento que democraticemos con sistemas transaccionales abiertos y que el Estado tenga una gran intervención, obviamente la distinción competitivamente de yo brindarte un canal más barato o más económico, y si yo tengo varios canales en los que he invertido, pues cambia el orden. Después, a nivel de sistema financiero, bueno, las instituciones tienen que tener el triple enfoque, que es esto, un enfoque financiero, social y ambiental. Si es una institución solamente que quiere hacer tema financiero, pues no le conviene ir a segmentos de población que generan pocas transacciones o que son pobres o que quedan en zonas muy alejadas, lo cual es muy costoso, ¿no es cierto? Entonces no va a haber una motivación. En cambio, si tengo un enfoque social, por ejemplo, las cooperativas o instituciones especializadas deberían hacer el esfuerzo, y el enfoque también ambiental, porque menos uso de dinero, menos movilización de gente, mayores pagos de electrónico también es bueno para el medio ambiente, ¿no? El dejar de usar papel, por ejemplo, sería un gran incentivo. Y el adecuar productos, servicios y canales. Y los fintech y proveedores también, ahí viene el tema de que sí hay muchas soluciones, pero el tema de la conectividad. O sea, cada cual, nuevamente digo, tiene su switch transaccional propio, entonces el uno compite con el otro, se conecta mediante su propia vía, y ahí es cuando, si tengo varios switches o cada institución tiene su propio canal de comunicación y no se los integra, ese es el gran problema, porque yo solo voy a tener posibilidad de hacer transacciones parciales. Y el momento que quiero hacer una
interbancaria o es muy caro, muy costoso, o no es negocio para las instituciones, ¿sí? Y el tema de segmentación. Por último, solamente recordarles esto del enfoque del cliente al centro. Lo que se llama ahora mucho esto a nivel digital es la experiencia del usuario. Un usuario satisfecho es la mejor propaganda, ¿no es cierto? Si yo puedo hacer las transacciones facilita y yo rápidamente le comento a mi esposa, a mi primo, a mi tío, a mi mamá, a mis hijos, hagan así, si está facilito, vean esto, no tiene ciencia. Llegar a diferentes segmentos de población, ¿sí? Para ver qué canal electrónico o qué servicio o producto puedo focalizar. Y lo otro, que es la educación financiera digital. O sea, el enseñar a cómo hacer transacciones digitales, porque ese es el mayor temor, ¿sí? Con generaciones que no usan medios digitales se ha demostrado esto, que con una buena educación financiera, o sea, el nieto enseñándole al abuelo, por ejemplo, es la mejor asociación. El nieto maneja al revés y de pronto se ve que ya el abuelito, la persona que no tenía acceso o la persona que nunca tuvo un celular, que ahora por la cobertura puede tener un smartphone y le enseño yo a usar el Facebook, pero una vez que use el Facebook ya se le desarrolla este instinto digital, incluso, como les decía, después va a ver cómo hacer transacciones por los chats y todo eso. O sea, ya hay cómo, pero va a ser difundido, digamos, por ahí tiene que ver. Entonces, la estrategia de educación financiera digital también es muy grande. Pues con eso termino. Les agradezco. Me parece que pasamos más bien a algunas inquietudes que con gusto las podemos atender. Y dejo de compartir la pantalla. Ya. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Jennifer. Vamos a dar en primera instancia paso a unas preguntas que hemos recibido a través de los comentarios abajo de la transmisión en Facebook Live. Comenzamos por Javier. Nos la hace Ilich Aguirre. ¿Por qué en Ecuador no se puede utilizar el PayPal? ¿Qué se debería hacer para posicionar su uso? Sí, bueno, el tema del PayPal, no soy un especialista, o sea, uso PayPal para transacciones internacionales, pero me parece que el aspecto va por el tema legal jurídico y sobre todo también por el domicilio, porque uno de los grandes problemas con medios de pago internacionales, como pensemos en una tarjeta de crédito internacional, también es del impuesto de salida de divisas. Entonces hay que ver las transacciones, cómo se mueven. Si lo ideal sería que se permita o se brinde un incentivo, no hablemos específicamente de PayPal, sino PayPal es un botón de pagos. Entonces, que se permita que botones de pagos internacionales puedan tener transaccionalidad en el país bajo reglas que les motiven también a ellos a venir, ¿no? Porque estamos hablando también de un país pequeño. Hay, de hecho, muchos otros botones de pago aquí que funcionan, que son regionales o internacionales, que brindan el mismo servicio de PayPal. Después del tema de tarifas y de lo que les decía, cuántos switch transaccionales debo topar para ver esta tarifa entre quienes nomás hay que dividir el pago, es otro de los problemas que se tiene actualmente con el botón de pagos, ¿no? Que necesariamente se me encarece la transacción, entonces lo asume o el local comercial o lo asume el cliente, uno de los dos, porque quien estaba brindando el servicio, si asume él, ¿qué incentivo tiene de brindar el servicio transaccional, no? No se te escucha, Fernando. Estás con mute. Ya, ahí está. Gracias Javier. Voy con una pregunta para Jennifer. Nos la realiza Patricia Hidrobo, quien felicita a los expositores por tan brillante exposición de ambos. En base a la consulta, a la exposición que has hecho con respecto a la evolución de los sistemas, del sistema de pagos del SPI, que ha desplazado de forma radical al cheque, ¿qué otras estrategias están pendientes para fomentar al SPI en su conjunto? Perfecto. Bueno, primero creo que deberíamos potencializar la educación financiera, como Javier lo mencionó también, es bastante importante. También el uso de tecnologías, aprovechar todas las tecnologías que se tienen por ahora. Una sinergia bastante importante entre el sector financiero,
los entes de control, los agentes económicos, las fintech que desarrollan nuevas tecnologías bastante más rápido que otros agentes. También algo bastante importante y lo principal es que hay que considerar que los medios electrónicos que estamos hablando, medios de pago electrónicos, son de uso para las personas que se encuentran bancarizadas, lo cual, como hemos mencionado, el 50% de la población no tiene acceso a ello. Entonces, por ende, ellos utilizan el uso de efectivo, o sea, utilizan el efectivo para realizar sus transacciones de intercambio de bienes y servicios. Por ende, una de las políticas bastante importantes que se está impulsando desde todos los ámbitos es la profundización financiera, la bancarización de la población, y con ello deberíamos obtener mayores cifras y movimientos a través de medios de pagos electrónicos. Gracias, Jennifer. Nuevamente con Javier. Cecilia Puga nos hace un comentario. Nos dice, ¿estamos preparados para el cero efectivo? Y te complemento la pregunta. Nosotros tenemos alta preferencia por el efectivo. Lo ha demostrado con datos Jennifer en este último momento, el uso intensivo, la transformación de preferencias de nosotros como usuarios de poseer más efectivo en nuestra propiedad que guardado en el banco. Frente a eso, frente a esta dinámica, hoy, ¿qué podemos hacer para ir hacia una digitalización de la economía y digitalización de los circuitos de pago? ¿Qué más hacer? Yo le veo por ahí dos temas, ¿no es cierto? Uno a nivel de políticas, que lo había mencionado, porque realmente todavía nuestro sistema económico, pero refiriéndonos, digamos, a los actores económicos, no están preparados todavía para todos recibir pagos digitales. O sea, todavía no tenemos, por ejemplo, en el servicio de transporte público la posibilidad de pagar desde el celular. Por eso, desde mi punto de vista, por ejemplo, los proyectos de las billeteras móviles no despegan porque no está difundido el medio para hacer el pago. Sí, yo puedo tener la billetera, pero si en el transporte público no puedo pagar, que sería uno de lo más fácil, ¿no es cierto? O sea, yo acerco el celular a un lector y pagué mi pasaje, o en el taxi, digamos, hice una carrera y saco solo el celular, lo acerco y está pagado. O sea, con un pitido se dice la transacción. Y ya, porque son montos bajos, que es donde más efectivo se maneja. Entonces, desde el punto de vista de políticas, también se debería brindar algún tipo de incentivos, tanto para los que receten pagos, para los que realicen, es decir, pongan dispositivos móviles, porque el mismo celular del chofer puede ser el receptor. O sea, no se necesita comprar hacer una inversión más bien, digamos, en maquinaria sofisticada. Entonces es una decisión y a los pequeños negocios, pero para eso también podría haber incentivos, como por decir, el que haga una transacción por un medio electrónico, el IVA es diferenciado, no es 12%, es 10% o es 8%. Entonces la persona dice, no, o sea, ya me ahorro unos 4% multiplicado por tantas transacciones que hago, ya es. Entonces voy a sacar mi celular y hacer el esfuerzo, porque sé que tengo un beneficio intrínseco. Para el gobierno también sería un beneficio, porque el uso de efectivo, ustedes como Banco Central dirán cuánto cuesta traer dólares, movilizar dólares, reciclar dólares, etcétera. Entonces, comparado eso con algún descuento a nivel tributario, puede ser que sea muy buen negocio por un tiempo. Después, en cambio, ya la gente está acostumbrada a que si dice esto dura por un año, por 2 años, puede cambiar. Y lo otro también es algún otro incentivo para que las personas también puedan cambiar la modalidad de lo que les decía, incluso a nivel tributario, porque si yo hago todo por un medio electrónico, obviamente todo tiene que ser facturado automáticamente. Entonces, dentro de la informalidad de la economía, el uso de efectivo, digamos, no va a desaparecer. Mientras hay economía informal y no existan los controles, es mucho mejor manejar efectivo. A un comerciante, díganlo, a un mayorista, a un minorista, o sea, no les conviene
cambiarse. O sea, pueden tener la transacción, etcétera, si es que no encuentran el tipo de incentivo. Y lo otro sería que también a nivel de costo transaccional, en cambio, lo que hay ahora es desincentivos, ¿no es cierto? Si hago la transacción te va a costar un poco más. Entonces, ¿quién asume eso, no? Gracias, Javier. Jennifer, por favor, una aclaración o una ampliación con respecto a tu exposición, con respecto a qué nos quiere decir o a dónde nos quiere llevar el índice de rotación del dinero. En este que medías el monto de medios de pago electrónicos versus los depósitos, de ese 6-1 que nos hablabas, que es la diferencia. ¿Qué implica eso? ¿Cómo se puede interpretar? ¿Qué inferencias podemos generar de esta información? Perfecto. Bueno, este indicador nos permite, como mencionaba, conocer un poco el movimiento que existe en la economía con los depósitos que tenemos nosotros en el sistema financiero. Es un referente ya que, como les mencionaba, los medios electrónicos se canalizan con el recurso que se encuentra depositado, que cada uno de nosotros hemos depositado en el sistema financiero. Para ello, con ello, nosotros podemos ver cómo es un símil a una, no lo puedo decir que es la multiplicación del dinero en la economía, sin embargo, puede ser un símil a poder a medir el nivel de eficiencia con el que estos depósitos pueden cubrir varios sectores de la economía en la cadena de pagos y en los diferentes tipos de actividades diarias que se realizan en el país. Gracias, Jennifer. Javier, tú habías mencionado algo muy importante con respecto al costo-beneficio, lo que implica hacer, los costos que implicaban hacer transacciones electrónicas. Y te quiero complementar un comentario que tenemos de Frank a través de los comentarios de Facebook Live, que nos dice, no solo es un tema de costo, hay un tema de seguridad. ¿Qué hacer en tema de la seguridad alrededor de los ecosistemas o de los entornos donde hay circuitos de pago? ¿Qué nos falta hacer? Sí, bueno, el tema del costo-beneficio es claro, ¿no? Los centavos o la tarifa que me cobran versus el beneficio que tenga de no movilizarme o de evitarme sacar dinero en efectivo, o sea, se compensa, ¿no es cierto? Y dependiendo el monto de la transacción. Sobre el tema de seguridad, yo no le veo que sea un mayor problema porque la normativa tanto de la Superintendencia de Bancos como de la SED para calificar a operadores autorizados para hacer transacciones, se le exige normativa específica, ¿no? Y estándares a nivel internacional. Entonces, en eso es muy claro y deben ser proveedores calificados. Obviamente, si hay un proveedor que no es calificado, ahí sí, más bien ni hay que meterse porque hay una vulnerabilidad alta, pero para que una institución del sistema financiero pueda desarrollar un sistema de pagos autorizado por los entes reguladores, tiene que acogerse a cierta normativa, igual que a la que ustedes tienen para poder acceder a la SPI, etcétera, digamos, porque eso sí debe estar totalmente garantizado. Entonces, hay empresas certificadas que cumplen estos estándares, entonces con esa certificación, si es que cumplen, no hay ningún problema. Más bien, yo creo que la percepción de la gente es esa, de que hay inseguridad, y eso con educación financiera se puede aclarar, porque en eso yo diría que más bien ahora todos los que cumplen con la normativa esta que ya existe, pues para nada que pueda haber un riesgo, ¿no? Gracias, Javier. Jennifer, algo muy importante que debemos rescatar de lo que tú al momento en tu exposición decías la importancia de los sistemas de pagos. Una razón más para explicar por qué es importante el Banco Central en este aspecto de proveer toda esta plataforma para el desarrollo de estos ecosistemas electrónicos y digitales de las transacciones. ¿Por qué es importante el Banco Central en la administración de los sistemas de pago en el Ecuador? Ok, bueno, en la participación del Banco Central, y justamente como la normativa lo indica, es proveer a la economía de los medios de pago para que la economía pueda desenvolverse eficientemente.
Dentro del esquema de los medios de pago electrónico, como veíamos, el Banco Central canaliza todos los medios de pago electrónicos, en su mayoría. Claro que justamente incluso por normativa, por el Banco Central se liquida todo medio de pago electrónico. Veíamos el sistema de pagos. El sistema de pagos funciona justamente como algo que la gente normalmente o nosotros como usuarios al rato de hacer una transacción electrónica, quizás no vemos lo que está ahí dentro, que es el Banco Central, que está compensando y está liquidando, está poniendo de una cuenta a otra, en otros términos, el dinero que justamente estamos nosotros realizando o demandando por medio de esta transacción. Es por ello la importancia del Banco Central en la actuación de estos temas. Administra el sistema de pagos interbancarios, que como vimos es uno de los más utilizados en el país y que en los años ha tenido bastante acogida. Por ello, por otra parte también está el tema de la importación de efectivo de dólares desde la Fed, para poder proveer también el dinero a la economía por medios de pagos físicos. Gracias, Jennifer. Voy a hacer la última pregunta a Javier. Nos la hace Patricio Acosta. ¿Cuál es el impacto de esta transaccionalidad en el contexto de estos niveles de informalidad en la economía? Del uso de medios electrónicos y de prevención de lavado de activos. Ya, sí, justamente el tema dentro de esta informalidad debería ser cuantificado, pero yo diría que todavía es alto en el Ecuador, porque cerca de la mitad de la población económicamente activa se desenvuelve, digamos, antes se les denominaba economía informal, ahora podríamos denominarle dentro de lo que es autoempleo o el empleo inadecuado, ¿no es cierto? Es decir, que no tienen una relación de dependencia, sino que tienen otras labores y tareas. Entonces, dentro de esta parte hay muchos microempresarios, ¿sí? Artesanos, pequeños productores, comerciantes, bueno, agricultores, la pesca, etcétera, que son sectores que tradicionalmente no han utilizado medios de pago porque transaccionan día a día y por acuerdos mutuos, ¿no? Entonces esto también queda fuera muchas veces de todo lo que es el tema impositivo o de tributos, e incluso también podría estar cayendo en temas de lavado. Recordemos que aquí en Ecuador hay una norma de lavado de activos, que toda institución financiera tiene que reportar transacciones sospechosas. Entonces ese puede ser un desincentivo para muchas personas, ¿sí? De decir, no, esta transacción, si paso por medio de un banco ya voy a levantar sospechas, entonces mejor se manejan muchas veces en efectivo, que eso también hay que ver, ahí vienen los desincentivos, ¿no es cierto? Porque puede ser, no estamos hablando necesariamente de dinero mal logrado, mal habido, sino que simplemente estoy haciendo negocios, pero no los paso por el banco para no tener que llenar formularios, etcétera, no dejar evidencia. Hasta mucha gente tiene temor de que alguien se entere y pueda ser sujeto de secuestro, etcétera. O la otra es que en algún momento, como sucede, por ejemplo, en Perú, que el SRI cuadra con las transacciones financieras lo que es las declaraciones ya de IVA y de impuesto a la renta. Entonces tiene que haber un cuadre, ¿sí? Porque si una transacción que recibiste en tu cuenta no está declarada, bueno, tienes que explicar de dónde recibiste, o sea, quién te dio. Puede ser un regalo, una donación, pero explica, ¿sí? Entonces no es que esté prohibido, sino existe siempre la presunción de cuántos ingresos están realizando, pero para eso también tiene que haber incentivos. Entonces, como yo les decía, si es que voy a tener los incentivos suficientes, me debe convenir a mí transaccionar con el sistema financiero, que también es mucho más seguro, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que equilibrar esta balanza para lograr el objetivo. Muchas gracias. Quiero agradecer a ustedes por haber compartido con nosotros, por haber estado aquí en este espacio, en este encuentro digital, que es el número 4 del Banco Central. Hemos venido ya desarrollando con respecto
tres previos, uno de lavado de activos, otro sobre la situación del sistema financiero nacional y otro sobre cómo calcular los efectos del COVID en la economía. Hoy, con este tema muy importante, que nos llama mucho la atención en términos de lo novedoso que implica y de lo cuán vinculado está a nosotros, de este rayos X que nos hace Jennifer con respecto a cómo una transacción mía fluye dentro de una serie de sistemas para que llegue a otra persona a través del Banco Central. La importancia de todo este proceso disruptivo de lo digital en lo económico y en los mercados. La importancia de este enfoque centrado en el cliente para el diseño de estrategias comerciales, de marketing, con respecto a generar productos y servicios o nuevos productos y servicios centrados en el cliente. Con esto quiero agradecer a las autoridades del Banco Central por permitir estos espacios, agradecer a todos quienes nos han acompañado y quienes interactuaron y nos enviaron preguntas. Quiero agradecer nuevamente a Jennifer y a Javier por tan brillante exposición. Les agradezco, les recuerdo usar su mascarilla, lavarse de forma frecuente las manos y respetar la sana distancia, que al COVID lo ganamos, pero respetando y siendo muy disciplinados estas normas. Les agradezco, Javier y Jennifer, muy gentiles. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, con gusto. Gracias.